Había un niño en el parque, sentado en una banca, y en su carita se podía reflejar el dolor de que algo no le estaba pasando muy bien. Una persona mayor caminando cerca de él lo notó y le dice: niño, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Le dice: es que estoy sentado en un abejorro. ¿Estás sentado en un abejorro? Pues ponte de pie, no párate, no te está picando. Y dice: no me voy a parar. ¿Por qué no te paras? Dice: porque de lo que no se da cuenta es que yo lo estoy lastimando más a él que él a mí. ¿Se ha sentado usted alguna vez en un abejorro? A lo mejor decimos: no, pues si me siento en uno, yo me paro inmediatamente en cuanto sienta el dolor, ¿no? Pero sentarse en un abejorro es muy similar a lo que muchos de nosotros hacemos con el dolor y con la amargura cuando alguien nos lastima. A veces en nuestras amistades, nuestras familias, relaciones interpersonales, hay cosas que la gente nos hace o hay cosas que nosotros hacemos que nos lastiman más todavía que el dolor físico. A veces decimos las palabras, no me hacen nada, ¿verdad? Pero a veces las palabras lastiman más que un golpe. Las palabras, una vez que las hablamos, nunca las podemos recapturar. Una vez que salen de nuestra boca, salen y hacen su efecto y nunca más las podemos retomar. El Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. A veces las palabras que alguien nos dice, a veces las acciones que alguien hace en nuestra contra, a veces lo que nosotros hacemos o las palabras que decimos nos lastiman, pero en lugar de deshacernos de ellas, en lugar de buscar sanidad, en lugar de buscar ayuda, muchos de nosotros nos quedamos con esas emociones dolorosas y las guardamos en el corazón. ¿Quién no ha tenido alguna vez un resentimiento en contra de alguien más? Los resentimientos, las amarguras, los rencores, todos esos son cosas que nos siguen lastimando y que a veces no nos dejan sanar. Hemos estado ya hablando por las últimas 3 semanas acerca de cómo Dios quiere que tratemos con los efectos destructivos del pecado, con el poder restaurador del Evangelio, el poder para transformar nuestras vidas y el poder para dar vida. ¿Cómo le hacemos cuando nosotros estamos buscando la restauración? Antes de hablar de este tema el día de hoy, vamos a hablar del tema del perdón. Vamos a hablar del tema de la restauración de nuestros pecados. Pero antes de hablar de ello, déjame hacer una pregunta. ¿Tienes algún abejorro tú sobre el cual estás sentado ahorita? ¿Cuáles son tus abejorros? ¿Cuáles son las cosas dolorosas que tienes y que no has soltado? Porque a veces piensas que simplemente este resentimiento, primero que cambie esa persona, yo no, yo estoy bien, a mí nada me hacen. ¿Cuáles son las cosas que no estás dispuesto a soltar? Vamos a ver el día de hoy esta pregunta. ¿Cómo es la restauración del pecado en el cuerpo de Cristo cuando hay arrepentimiento? Las semanas pasadas hablamos acerca de diferentes casos del pecado. La primera semana hablamos del pecado del mundo, el pecado de la persona que no conoce a Cristo, la persona que le ha dado la espalda a Dios, que se ha metido en un estilo de vida de idolatría y de inmoralidad, una persona sin Cristo. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Cristo estamos muertos. Y vimos que la necesidad más grande de una persona que está en sus pecados es escuchar el Evangelio de Cristo. Nuestra postura hacia el pecado del mundo es una de testimonio. Es una donde le contamos a las personas que Dios ha provisto a través de su Hijo Jesucristo el perdón de los pecados. Cualquier persona, sin importar su condición social, su condición económica, su raza, su color de piel, cualquier persona puede acercarse a Dios y encontrar perdón en Cristo Jesús. La iglesia debe comunicar esa verdad del perdón de Cristo al mundo, testimonio, pero no significa que debemos de solapar el pecado. No significa que debemos de bendecir lo que Dios no bendice. El pecado es pecado y tenemos la responsabilidad, y de hecho es la cosa más importante que podemos hacer con la gente, hablarle la verdad en amor. No decir a las personas la verdad es no amarles. Y Dios nos ha mandado a hablar la verdad en amor. Testimonio. Segundo, la semana pasada hablamos acerca del pecado en el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos y este pecado se convierte en algo que es público y no arrepentido? ¿Qué sucede cuando el pecado empieza a destruir las relaciones alrededor?
Semana pasada hablamos en 1 Corintios capítulo 5, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, cuando una persona está viviendo en inmoralidad, tal persona tiene que ser excluida de la congregación. Tiene que haber disciplina en la congregación para confrontar el pecado en amor, invitando a la restauración y al perdón. Pero si la persona rechaza la oportunidad de reconciliarse con Dios y el cuerpo de Cristo, entonces esa persona tiene que llevar las consecuencias y esa es la disciplina de Dios. En Hebreos capítulo 10, capítulo 10, 11 o 12. Ese me cuatropeó la velocidad ahí. Más puede leer usted, ¿verdad? Hebreos 10, 11 y 12. El apóstol Pablo habla acerca de cómo el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, posiblemente Pablo, válgame, qué horas son, es la primavera, ¿verdad? El escritor de Hebreos dice que al que Dios ama, Dios lo disciplina. La disciplina de Dios es una expresión de su amor. Dice que si nosotros no fuéramos disciplinados, seríamos como si fuéramos hijos ilegítimos. Dios disciplina a sus hijos porque Dios quiere que participemos de su santidad, de su justicia. Dejarnos sin disciplina es exponernos a las consecuencias del pecado. Y Dios no lo va a permitir. La disciplina de Dios es lo que Dios hace cuando hay pecado público en su pueblo no arrepentido. Hablamos de ello la semana pasada. Pero ¿qué sucede cuando una persona es confrontada en amor y se arrepiente? ¿Qué sucede? ¿Habrá oportunidad de restauración? ¿Habrá oportunidad de un nuevo comienzo? ¿Habrá oportunidad de rehacer lo que el pecado quiere destruir? Eso vamos a hablar precisamente hoy. Vamos a hablar del regalo maravilloso del perdón. Ahora, antes de entrar en tema, le voy a invitar que abra su Biblia en un momento en 2 Corintios 2. 2 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 11. 2 Corintios 2 del 1 al 11, si lo tiene en su Biblia, vamos a estar ahí en un momento. Pero antes de leer 2 Corintios 2 del 1 al 11, déjeme recomendarle un pequeño recurso. En un momento vamos a hablar de cosas dolorosas, cosas difíciles que a lo mejor han estado anidadas ahí en el corazón por mucho tiempo, pero que Dios quiere sacar. Y Dios quiere sacarlas porque estoy convencido, hermanos, que este año Dios nos está preparando para llevar todavía más fruto. Al principio del año yo le comenté que Dios estaba preparándonos para fructificar, para empezar a crecer. Dios nos está trayendo nuevas familias. Y yo le dije, el reto que tenemos es, ¿qué vamos a hacer si Dios nos trajera 100 nuevas familias, 100 nuevas personas? ¿Cómo las vamos a discipular? Antes de que podamos cuidar de más personas, tenemos que asegurarnos que tenemos salud espiritual, física y emocional. No podemos cuidar de alguien si nosotros estamos enfermos, si nosotros estamos luchando, si hay heridas en nuestro corazón que Dios no ha sanado. Ahora, ninguno somos perfectos y santificación toma toda una vida, pero Dios quiere levantar el tapete y empezar a alumbrar su luz en áreas donde algunas veces nosotros tenemos las cosas escondidas. A veces se ha dicho que, dice la gente que todo lo barre uno debajo de la alfombra, ¿verdad? La proverbial alfombra, mire, la alfombra ya no se puede caminar en ella a veces. La alfombra ya es una montaña de asuntos que a veces barremos debajo de la alfombra y nadie quiere tratarlos. A veces nos acostumbramos a nada más saludarnos, hola, ¿cómo está? Bien, todo bien. Pero en realidad por dentro nos estamos carcomiendo con amarguras, con resentimientos, incluso con pleitos en las familias, en el matrimonio y a veces hasta en la iglesia. Pero lo que Dios quiere hacer, Dios quiere sacar todo ese cochinero y quiere limpiarnos como se limpiaría una infección llena de pus. Si usted deja la pus en la infección, ¿qué sucede? Su tejido se corrompe, se pudre. El médico tiene que quitar toda la infección, tiene que poner medicina y para que haya sanidad y ese proceso duele. A veces es necesario enfrentar nuestras dificultades. Entonces, un momento, vamos a hablar de ello. Pero antes, déjeme mostrarle un par de recursos. Allí en el Centro de Cuidado Congregacional, todos los domingos después del servicio, hay un par de hermanos que se estacionan ahí y están ahí porque van a orar por si alguien necesita oración. Si usted necesita ayuda, vaya al centro de ayuda aquí a mi mano izquierda. Allí va a haber personas que van a orar por usted. También, allí en contra del muro, usted va a encontrar esos pequeños anaqueles que tienen estos libros. Esos libros son gratuitos. Si usted quiere, vaya y tómelos. Son diferentes tipos de nuestra vida cristiana. Hay libros de cómo orar, cómo leer su Biblia, con quién casarme, todo tipo de temas del trabajo, de la familia. Son gratis. Los de la izquierda están en español, los otros en inglés. Y ahí hay una tarjetita que tiene un índice. Tome los que usted guste, lléveselos a casa. Ahí hay uno. Este libro, el número S018, dice,
cuando perdonar parece imposible. Si usted quiere aprender un poquito más del perdón, si usted quiere rascarle a lo que Dios dice, o si está luchando con este tema, ese es un buen punto de partida para escuchar lo que Dios quiere decirle a un nivel un poquito más personal y profundo de este tema. Cuando perdonar parece imposible. Tómelos, son gratis, compártelos. Si usted sabe de alguien que se beneficiaría de oír lo que Dios tiene que decir, compártalos con toda confianza, son para usted, para bendecirle. Entonces ahí están estos recursos. Si usted necesita oración, si necesita conversar, puede hacer una cita conmigo, con uno de nuestros pastores, Pastor Roberto. Cualquiera de nosotros estamos disponibles para ofrecer apoyo espiritual. Y si usted necesita consejería profesional, trabajamos con consejeros que podemos recomendarle. Pero el punto es este: no tiene que sentarse usted sobre el abejorro. Tiene que haber ayuda para el dolor que todos venimos cargando. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a hablar del perdón de Dios, el regalo del perdón cuando hay arrepentimiento del pecado. Cómo tratar con el pecado arrepentido en el cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios 2, versículo 1 al 11, nos dice 3 cosas que debemos de hacer para empezar el proceso de restauración en nuestras vidas. Segunda de Corintios 2, 1 al 11 dice así: Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Esto pues, con tristeza. Versículo 2. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me quisiera o debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que la restauración del pecado arrepentido sea posible, Pablo nos da un camino a seguir y nos da 3 pasos importantes para esta restauración. El primero es difícil, pero es esencial. Primero, tenemos que reconocer la realidad destructiva del pecado y permitirnos lamentar sus consecuencias. Es un proceso en el que tenemos que pasar del lamento al gozo. Note cómo Pablo está escribiendo aquí a los Corintios acerca de un conflicto que él estaba teniendo. Ahora, si usted recuerda de la semana anterior, hablamos acerca de cómo los corintios eran personas que habían venido a Cristo, al Evangelio, a la iglesia de los Corintios, pero tenían un trasfondo bastante difícil. Corinto era una ciudad llena de inmoralidad sexual, era una ciudad llena de gente que se comparaba unos con otros, gente chismosa, gente divisiva. La iglesia de los Corintios estaba llena de todo tipo de conflicto interpersonal. Y este conflicto era tan grave que Pablo en 1 Corintios capítulo 5 dice, de cierto, 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Tal fornicación que ni siquiera aún se nombra entre los incrédulos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Los corintios estaban viviendo en incesto y en inmoralidad y era una cosa espantosa. La iglesia habían tomado partidos unos con otros y Pablo les dice, ustedes están envanecidos, están llenos de orgullo, y a algunos no les gustó lo que Pablo les decía. De hecho, algunos de ellos empezaron a tomarla en contra de Pablo mismo. Decían de Pablo, pues sí, cuando escribe sus cartas son duras, pero su presencia corporal es menospreciable. Pablo es tosco en la manera de hablar, ni siquiera tiene educación como Apolos. Era una persona, se dice que es muy apóstol, pero a lo mejor ni apóstol es. Empezó Pablo a recibir ataques personales. O a los eruditos que estudian las cartas de Pablo, no están seguros si la referencia en el capítulo 2 de esa carta dolorosa que Pablo habla es una referencia a la carta de Primera de Corintios o alguna otra carta que ya no existe,
Pero lo interesante del asunto es este. Es interesante ver cómo aún una persona como Pablo, madura en Cristo, que amaba a las personas que Dios usó para fundar la iglesia, ni siquiera Pablo es inmune a los conflictos que suceden en las relaciones personales. Muchos creyentes y muchos eruditos piensan que de hecho de lo que Pablo está hablando en 2 de Corintios 2 es en referencia directa al conflicto de 1 de Corintios 5. Si usted recuerda ahí en 1 de Corintios 5, la medicina que Pablo le dio a la iglesia fue esta. Les dijo, ¿no deberían ustedes haberse lamentado? Dice, lo que tienen que hacer es esto. Ustedes reunidos en el nombre del Señor Jesús, con mi espíritu presente, ustedes van a entregar a tal pecador no arrepentido que se ha hecho público, lo van a entregar al poder de Satanás para destrucción de la carne, a fin de que él sea salvo en el día del Señor. Quiten a ese perverso de en medio de vosotros. La disciplina de 1 de Corintios 5 fue dura y fue difícil. Muchos eruditos piensan que esa es la referencia de 1 de Corintios 2. Pablo está hablando de ese incidente, un incidente donde Pablo mismo lloró y agonizó sobre la amargura del pecado en la iglesia. Pero, por la gracia de Dios, parece que la medicina funcionó. Parece que este pecador se arrepintió y volvió a la iglesia. Pero aquí viene el segundo capítulo de una jornada difícil. ¿Qué tan fácil es perdonar a los que nos lastiman? ¿Qué tan fácil es pedir perdón cuando nosotros ofendemos? Y Pablo nos dice, para que la restauración sea real, lo primero que tiene que suceder es que tenemos que reconocer la realidad destructiva del pecado. Note cómo de nuevo, ahí en el capítulo 2 dice, el pecado tiene muchas dimensiones en que nos lastima. Es doloroso y es destructivo. Primero, el pecado nos aflige de una manera pasiva y activamente. ¿Cómo pasivamente? Pasivamente, cuando alguien nos lastima. Usted puede que se esté portando bien, ¿verdad? Ni la debe ni la teme y de repente alguien le hace algo a usted destructivo. Alguien se aprovecha de usted. Alguien lo fuerza al mal. Alguien impone su voluntad sobre usted y lo lastima. Muchos de nosotros traemos heridas de nuestro pasado sin Cristo donde alguien se aprovechó de nosotros. Puede ser financieramente, puede ser físicamente, puede ser un abuso emocional, puede ser un abuso sexual. Cuando alguien se aprovecha de nosotros, muchos de nosotros sentimos la impotencia, la amargura, el enojo. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien nos lastima, decimos no es justo. Cuando alguien nos roba lo que debería de ser nuestro, nuestra carrera, nuestro futuro, nuestros dineros, nuestra dignidad, nuestra inocencia. Cuando alguien nos roba lo que es nuestro, queremos justicia. Y deberíamos querer justicia. Pero podemos hacer justicia nosotros. Los pecados de otros empiezan a convertirse en una carga, donde en lugar de buscar justicia, a la larga, si esto se queda en el corazón, ¿sabe qué es lo que buscamos? Venganza. Buscamos que al otro le duela como a mí me duele y empezamos a ponernos en el trono como si fuéramos Dios y como si fuéramos el juez. Y a lo mejor eso pasó hace muchos años, pero yo todavía tengo el nudo en la garganta y tengo el dolor y quiero que ellos paguen. Quiero que él pague, quiero que ella pague para que sepa. Pero no solamente eso nos afecta personalmente, nos afecta colectivamente también. El pecado nunca se queda solo, siempre afecta a otros. Un padre que es abusivo con su esposa, donde hay violencia doméstica, donde le pega, la violencia doméstica nunca es justificable. Y luego la persona que está haciendo al otro, la víctima, dice, bueno, ¿qué es tu culpa? Si hiciera las cosas bien, no te merecerías la paliza, ¿verdad? Todo eso es manipulación. Pero los hijos crecen viendo este tipo de dinámicas en la familia. Y tristemente, en nuestro pueblo hispano, esto se da, pero todos los días. La violencia doméstica, la violencia verbal. Eres un hijo de... Y son nuestros hijos, ¿verdad? Son nuestros hijos. Es que eres un... La violencia verbal, la violencia sexual, el incesto.
¿Sabía usted que el abuso a menores sucede en su mayoría por personas de confianza y muchas veces un familiar cercano, un amigo cercano de la familia? ¿Qué hacemos con todo ese dolor? Mire lo que sucede. El pecado nos afecta personal y colectivamente, destruye familias, destruye congregaciones, destruye sociedades, pero también tiene una dimensión emocional. Cuando nosotros ofendemos a alguien, nosotros pecamos activamente. Pasivamente es cuando alguien nos ofende, nos lastima, peca en nuestra contra. Pero cuando nosotros pecamos en contra de alguien, pecamos de manera activa. Ya sea pasiva o activamente, el pecado nos destruye. ¿Cómo nos destruye? Nos destruye porque cuando es activamente nos hace culpables. Nos hace culpables de hacerlo mal. Se siente la culpa. La culpa es un sentimiento de que la regamos, de que hicimos mal y que merecemos un castigo. Lo justo es que seamos castigados. La culpa a veces nos carcome por dentro. ¿Y sabes qué es lo que hace la culpa? Nos impide relacionarnos con otros de una manera saludable, incluyendo a Dios. Cuando alguien se siente culpable, se excusa o se defiende o se encierra en sí mismo y dice, no, yo a la iglesia yo no voy, no, yo no, yo no. Yo estoy enojado con Dios. Yo, a Dios y yo no. No, no. ¿Sabes por qué? Porque hay algo mal ahí, algo que necesita ser sanado, pero no. No, es que primero yo me voy a empezar a portar bien porque no voy a ser un hipócrita. Yo primero me tengo que limpiar mis cosas para poder acercarme a Dios. Es una gran mentira. Tú y yo no podemos arreglar nuestras cosas para que Dios nos acepte. Si nosotros pudiéramos hacerlo solo, entonces ¿para qué murió Cristo? Dios no nos recibe porque seamos muy buenos, nos recibe porque Él es muy bueno. Nos recibe porque Él quiere darnos gracia, ya pagó por su Hijo Jesús. Pero cuando sentimos culpa, la culpa nos aleja de Dios. En lugar de acercarnos a Dios, si dejamos que se quede en el corazón sola. ¿Y sabes qué es lo que la culpa también produce? Vergüenza. Cuando alguien nos lastima, cuando alguien se aprovecha de nosotros, normalmente todo eso se hace en la oscuridad, ¿verdad? Y si la gente supiera, híjole, ¿qué pensarían de mí? Tú te sientes indigno, tú te sientes que nadie te va a amar, que nadie... Esa vergüenza es el dedo del enemigo apuntándote para alejarte de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere hacer? En lugar de culparte, en lugar de avergonzarte, Dios quiere rescatarte y Dios quiere sanarte. Y comienza dándote cuenta que sí, el mal ha sido cometido, lo cometiste tú o alguien lo cometió en tu contra, pero Dios es el que va a hacer justicia. Empieza dándose cuenta de lo destructivo del mal. Muchos de nosotros, en lugar de llorar, en lugar de lamentarnos, en lugar de confesar, en lugar de buscar ayuda, ¿sabes qué hacemos? Todo lo ponemos ahí encerrado en el corazón y no hablamos. Y nos quedamos con la amargura, el dolor, la vergüenza, la culpa, el resentimiento. Y nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo empieza a sufrir. Muchos de nosotros estamos enfermos físicamente por el estrés emocional que venimos cargando. Cuando hay culpa, cuando hay vergüenza, cuando hay resentimiento, cuando hay amargura, todo esto afecta nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Nos aparta de Dios, nos aparta unos de otros, nos aparta de nosotros mismos. Por eso estamos viviendo una crisis de enfermedad mental. El pecado tiene consecuencias y es destructivo, es doloroso. El primer paso es darnos cuenta que sí necesito ayuda. Necesito ayuda para sanar. Ya sea consejería, ya sea oración, todos los niveles de ayuda. ¿Cómo empiezo a sanar de mis traumas? Necesito ayuda, pero necesito mucho más que simplemente psicología. Necesito el poder del Espíritu de Dios para cambiar el dolor del pecado y darme un nuevo comienzo. Ahora, ¿cómo? Ya que me doy cuenta de todo el dolor que vengo cargando, ¿cómo empiezo yo a ser libre? Aquí viene el regalo de Dios. Dios quiere cambiar nuestro dolor en gozo por medio de su regalo del perdón. Lo segundo que Pablo nos dice es que debemos vencer nuestro dolor personal y congregacional con el don del perdón de Dios. Miren lo que dice el versículo 6 al 9. Una vez que sí nos damos cuenta que estamos doliendo, mira, ¿por qué quiero enfatizarte eso? Somos, especialmente en nuestra cultura hispana, bien pasivos, agresivos, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Te noto serio, ¿no? Estoy bien. No, yo sé que ahí traes algo. Nada, pero trae un problemón, pero ¿sabes qué es lo que hacemos?
Nos sentamos en el abejorro y queremos que la otra persona le duela, ¿verdad? Que mi dolor le duela. Lo voy a ignorar, lo voy a tratar como si nada para que sepa que a mí esta persona ya no me importa. Ahí está el dolor. Pero en lugar de eso, que Dios dice, déjame tomar tu dolor y yo lo voy a cargar y te voy a enseñar cómo transformar el dolor en libertad. Y lo voy a hacer a través de mi perdón. Versículo 6 dice Pablo de nuevo. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecho por muchos. Así que al contrario, vosotros más debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. El rencor quiere que la persona sea consumida de dolor y destrucción, así como el pecado nos ha lastimado. La venganza no quiere justicia, quiere que le vaya peor de como yo me siento. Quiere que lo haga, pero pedazos, que no le quede ni raíz ni rama. La venganza es darle con todo hasta acabarlo. Pero Pablo dice, el perdón dice basta. Dice basta. Ok, ¿qué es el perdón? Mucha gente dice, perdonar es olvidar. No, no exactamente. Si él perdona, el perdonar es poco a poquito olvidar cuando uno va sanando, pero es imposible, no es como que le puedes apagar un switch, oh, ya lo olvidé. No, no, no. El perdón es un acto de la voluntad, no del sentimiento. Mucha gente dice, es que yo no siento perdonar. Mira lo que Pablo dice aquí mismo en la carta. Dice, esto los escribí para ver que fueran obedientes en todo. El perdón es un acto de nuestra voluntad en obediencia a lo que Dios dice confiando en Dios. ¿Por qué? Uno quiere venganza o castigo, pero Dios quiere liberarnos de la esclavitud de estar atrapado en las decisiones de otro. Hermano, esta es ya la tercera vez que Dios nos llama en el servicio. Contéstele, porque si el Señor le está llamando, no lo haga esperar, ¿verdad? Háganos el favor de apagar su teléfono, ponerlo en vibrar, por favor. Pero si el Señor está llamando, contéstele, porque esa es una llamada muy personal, ¿verdad? Ya tiene que contestarle. El punto es este. Dios nos está tratando de liberar de las ataduras del pecado y a veces nosotros no lo dejamos porque le decimos, Señor, otro ratito, déjame amarrado, déjame esclavizado. Y el Señor dice, ya pasaste bastante tiempo. No es porque lo sientas, tienes que decidirlo. Entonces, ¿qué es el perdón? Ahí viene otra vez. El perdón, ahorita nos contestan. Listo, hermana, muchas gracias. Yo creo que a lo mejor el enemigo no quiere que usted escuche esta parte, ¿verdad? Mire, el perdón, Dios dice, ya basta. El perdón es este límite, escúcheme bien, eso es lo más importante que le voy a decir hoy. El perdón es este límite que Dios establece para que las consecuencias del pecado no sigan destruyendo el resto de su vida. El perdón es por el beneficio suyo, ya sea que haya pecado en su contra o usted haya pecado, y por el beneficio de los demás, porque Dios dice, hasta aquí llega el pecado. Ya no voy a dejar que las consecuencias sigan adelante. En el libro de Job, Dios está hablando con Job acerca de cómo Dios hizo el mundo, la gran creación. Y dice del mar, dice, cuando el mar se salía de su lugar y sus olas amenazaban destruirlo todo, el caos del mar, la tormenta, este conflicto indomable, Dios le dijo, dice, hasta aquí en la playa parará el orgullo de tus olas, de aquí no pasarás. En la antigüedad, el mar era visto como un Dios de caos tratando de destruir la creación. Y Dios dice, yo no sé qué fuerzas de caos la gente perciba que hay, pero Dios quiere ponerle un límite al mal. Y eso es lo que hace el perdón. ¿Y qué hace este perdón? Mire lo que dice Pablo, dice, basta la reprensión hecha por muchos. Dice, yo les pido ahora que reafirmen su amor por Él. Dios le pone límites al mal para que usted pueda crecer afirmado en su amor. El perdón es el terreno donde usted puede echar raíces en el amor de Dios, no en la venganza del mundo. Dios le hace un paréntesis para que ahora pueda usted sanar y que ahora pueda reconstruir su vida. ¿Y cómo lo hace Dios? El perdón es un regalo que nadie puede demandar, pero puede ser dado libremente y recibido libremente. ¿Y cómo se hace? Cuando usted confiesa sus pecados. Oye, ¿qué sucede si yo no quiero perdonar? Ahí en sus notas le puse varios pasajes de Jesús. No tenemos tiempo de leerlos todos,
pero Efesios capítulo 4, Mateo 6, 9 al 15, 18 del 10 al 35. Si puede leer todos esos pasajes hablan de la vida nueva, especialmente en conflicto. Uno de ellos, Mateo 6, del 9 al 15, Jesús está hablando en el Padre Nuestro acerca de cómo debemos orar y cómo nosotros debemos relacionarnos con Dios y unos con otros. Y en la oración dice, perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Jesús dice, si ustedes no perdonan a los hombres sus pecados, tampoco mi Padre los va a perdonar. Ah, caray, ¿cómo? ¿Por qué no nos perdona Dios? ¿Sabes por qué Dios no nos perdona? Porque el espíritu que no perdona, un espíritu no perdonador, la falta de perdón es rencor. Y el rencor es un pecado del cual tenemos que arrepentirnos. Si tú no confiesas tu rencor, tu amargura, ¿cómo Dios te puede perdonar? Dios no va a bendecir el pecado. Cuando una persona no perdona, una persona se vuelve rencorosa. Mira a Jesús mismo. Jesús en la cruz. ¿Estás de acuerdo conmigo que Jesús es inocente? Jesús es inocente, es el único que ha vivido sin pecado y está muriendo en la cruz como un criminal. Si alguien pudo haber demandado justicia como víctima inocente, ese alguien es Jesús. ¿Y sabes qué es lo que Jesús dijo ahí en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pidió perdón por sus seguidores, perseguidores, primero por sí mismo, para no ser contaminado por el pecado del mundo. Cuando tú eres una víctima de los pecados de otro, esos pecados te lastiman. Pero ¿sabes qué te pide Dios? Que se los entregues a Él, que se los confiesa a Él, que los perdone. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo no perdonamos, nosotros nos hacemos el juez de los pecados de otros. Y cuando Dios nos dice, entrégamelo a mí, le decimos a Dios, no, yo me lo quedo. ¿Sabes qué hacemos efectivamente? Le decimos, yo voy a ser mi Dios, no tu Dios. Y eso es pecado. Volvemos al ciclo de idolatría e inmoralidad. Pero cuando tú se lo entregas a Dios, ¿qué es lo que Dios hace? Dios toma ese mal que solamente Él puede tratar, corta la cadena que te ata a los efectos y decisiones de otros. Mira, el cuate que te lastimó, ya ni te hace en la vida, ya anda disfrutando la vida y tú todavía estás aquí amargado. Dios quiere cortar esa cadena y quiere darte un nuevo comienzo y dice, ¿sabes qué? Ahora tú y yo nos vamos a entender hacia adelante, eres libre. No tienes que volver a las decisiones de otros. Eres libre para que yo te guíe en cómo vivir. Perdónalo. Perdonar significa entregarlo al juicio de Dios, no a tu propio juicio. Señor, tú vas a hacer justicia y yo voy a confiar en ti. Y poco a poquito empieza a sanar. Eso es cuando tú has sido lastimado. Pero ¿qué tal cuando tú lastimas? Tienes que arrepentirte y tienes que confesarlo. Tienes que venir a dar la cara delante de Dios y delante de la persona que lastimaste. Eso se llama restitución. Tú dices, ¿sabes qué? Si la regué, perdóname. Tú tienes que pedir perdón. Oye, ¿y qué si la otra persona no quiere perdonarme? Ya es problema de la otra persona, entre la otra persona y Dios. Pero si la persona te perdona, tú tienes la oportunidad de rehacer esa relación. No significa que van a ser los mejores amigos. Significa que ya no hay malos sentimientos y no hay malos deseos entre nosotros. Lo hemos puesto en las manos de Dios. Por lo menos, Dios nos despide en paz. Hay paz, ya no hay conflicto. Dios quiere que pidamos perdón y que perdonemos. No hacerlo nos destruye. Y una cosa más. Dios quiere que elevemos nuestras luchas de la esfera terrenal a la esfera celestial. Nota lo que Pablo dice al final en los versículos 10 al 11. Dice ahí, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también lo que yo he perdonado, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tus hermanos en la iglesia no son el enemigo, tu familia no es el enemigo. Aún las personas con las que trabajan no son el enemigo.
Dios nos ha mandado que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado. ¿No es eso el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere que nos amemos unos a otros. Entonces, ¿de dónde viene tanto pleito? Viene de nuestra carne, pero también viene de la lucha espiritual en la que estamos. Satanás le encanta crear conflicto entre personas. ¿Y sabes qué es lo que Pablo dice? Cuando yo perdono algo, no queda nomás aquí entre nosotros, lo perdono en la presencia de Cristo. En lugar de que el conflicto se quede aquí nomás, oye, fulano me lastimó, yo perdono a fulano, tú lo levantas a la presencia de Dios, porque es en la presencia de Dios donde vas a poder ver a la gente como Dios la ve. ¿Sabes qué es lo que Dios nos dice que el modelo del perdón es? Busca por favor Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Quiero que veas cuál es el modelo del perdón. Colosenses 3, 12 al 13. Colosenses 3, 12 al 13. Este versículo es, si no lo tienes marcado, márcalo bien en tu Biblia, es el paradigma de relaciones personales. Dice, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Déjame preguntarte, ¿cómo es que Cristo nos perdona? No más de vez en cuando, ¿verdad? Todo el tiempo. Y nos perdona por su pura gracia. Cuando tú confiesas tus pecados al Señor, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y cuando pecas otra vez, le Señor, perdóname, mentí otra vez, que dice Dios. ¿Otra vez? No, no te avergüenza, no te culpa, te perdona. Cristo es el modelo del perdón, muriendo en la cruz y diciendo, Padre, perdónalos. Cuando éramos pecadores, así demostró Dios su amor. Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos de Dios, Dios nos justificó por medio de su gracia. La justificación es la respuesta a nuestra culpa. La reconciliación es la respuesta de Dios a nuestra vergüenza personal. ¿Sabes qué es lo que Dios dice? Cuando yo te miro en Cristo, yo te veo justo, con la justicia de Cristo. Cuando yo te miro en Cristo, tú eres mi hijo, mi hija. No hay más vergüenza. Acércate a mí. ¿Y qué es lo que Dios quiere? A final de cuentas, Dios quiere que sepas que lo que el enemigo quiere matar, robar y destruir, Cristo el Hijo de Dios vino para dártelo en abundancia. Vida, vida en abundancia. Déjame terminar con esto. El perdón es la barrera de Dios, donde el poder destructivo del pecado termina y la libertad del amor de Cristo comienza. No hay sanidad del pecado sin perdón. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Está tu corazón lastimado porque alguien te lastimó y nunca lo has perdonado? A lo mejor Dios quiere que la sueltes, él o ella. Dios quiere que sueltes esto en sus manos antes de que el pecado te destruya con el dolor. Hoy es el día de soltarlo en las manos de Dios. Hoy es el día de dar el regalo del perdón. Oye, si esa persona ya no está viva, ¿qué tal si esa persona ya murió? Un abuelo, una abuela, un padre. ¿Qué tal si ya murió? Si ya murió, tú puedes perdonar en la presencia de Dios. Tú perdona en la presencia de Dios. Dios es el Dios de vivos, no de muertos. Entonces tú perdona. Si Dios quiere que perdones, tú suelta en sus manos a quien tengas que soltar. Y si tú eres el que lastimaste o ofendiste a alguien, a lo mejor hoy es el día donde primero le puede ayudar, hermano Robert, hermana María. Muchas gracias. Gracias, hermanos, por la ayuda. No se preocupe, hermanos. Ese ya me lo quedo yo de aquí en adelante. No se crea, hermana María, es todo suyo. Si usted es una persona que ha ofendido a alguien más, a lo mejor hoy es el día donde usted le puede pedir perdón primero a Dios. El Señor, todos estos años he venido cargando este muerto en mi espalda, este dolor, esta peste de muerte, pero ya no más, Señor. ¿Sabe dónde va el pecado? A la cruz. Jesús colgó el pecado en la cruz y al tercer día Él resucitó de los muertos para que usted y yo
vivamos en su perdón, no en el rencor, no en el remordimiento. A lo mejor hoy tiene que pedir perdón a Dios y luego a la persona ofendida. Si tú puedes hablar con la persona ofendida, no vengas excusándote. No comiences diciendo, oye, si en algo te ofendí. No, no, no. Si hubo una ofensa, y si hubo una ofensa, dile, ¿sabes qué? Yo sé que yo te ofendí. Perdóname. Perdóname, yo hice mal. Pero yo le he pedido perdón a Dios y yo vengo a pedirte perdón a ti porque hice mal. Si la persona te perdona, hay una oportunidad de reconciliación. Si la persona no te perdona, tú ya hiciste lo que debes de hacer. Déjalo en las manos de Dios. No lo tomes en tu contra, no demandes el perdón. No puedes demandar el perdón. El perdón se da gratuitamente y se recibe gratuitamente. Pero tú tienes que hacer lo correcto para vivir en la verdad y el amor de Dios. No hay perdón sin confesión. Hoy es el día de confesión.